Bien, hermanos, vamos a comenzar una nueva serie, como ya lo había dicho hace semanas atrás. Ya terminamos la de las disciplinas espirituales y hoy vamos a comenzar una serie respecto a nuestra confesión de fe. Vamos a verla de manera detallada. ¿Por qué? Porque creo que la iglesia necesita afirmarse la doctrina. Cada uno de nosotros necesitamos conocer la doctrina, conocer la palabra del Señor, conocer qué es lo que nos dice Cristo en su palabra, el Señor en su palabra. La unidad de la iglesia depende de la doctrina, depende de lo que la iglesia cree. Entonces voy a pedir que abramos la Biblia en Efesios capítulo 4. Y vamos a leer el párrafo 1 del capítulo 1 de nuestra confesión de fe, aunque vamos a dar una introducción el día de hoy. Vamos a leer el capítulo 1, párrafo 1. ¿Alguien tiene la confesión? Hermana Paulina, lea por favor el capítulo 1 y párrafo 1. Nuestra confesión comienza hablando de las Escrituras, de la palabra de Dios, de la necesidad que nosotros tenemos de la palabra de Dios, del contenido, la identidad de la palabra de Dios y también de la infalibilidad, la suficiencia de las Escrituras. Por favor. Uno de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible, de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Amén. Gracias, hermana. Vamos a ver de manera detallada el capítulo de las Escrituras, quizás en unos 8 o 9 enseñanzas, solamente el capítulo de la palabra de Dios, o quizás más. Vamos a dividir este párrafo 1 en varias partes. Vamos a ver una introducción el día de hoy. Luego vamos a hablar de la necesidad de las Escrituras, por qué son necesarias la palabra de Dios, por qué se hacen necesarias para nosotros. Vamos a hablar de la revelación general y especial de Dios. Vamos a hablar del cese de los dones también y las revelaciones, por qué Dios ha cesado las formas de revelación que antes Él tenía y por qué eso hace a las Escrituras necesarias. Vamos a hablar también después de los siguientes párrafos de la identidad de las Escrituras. O sea, ¿qué libros componen las Escrituras? ¿Por qué nosotros no tenemos los libros apócrifos, por ejemplo? ¿Por qué la Iglesia Católica tiene primera y segunda de Macabeos, Tobías, Judith, ¿cierto? Sabiduría, Eclesiástico, adiciones al libro de Esther, adiciones al libro de Daniel? ¿Y por qué nosotros no tenemos esos libros? Entonces vamos a ver la identidad de las Escrituras. Y así vamos a ir avanzando en varias enseñanzas solamente el capítulo 1. Así lo vamos a ver también en el capítulo 2 y hasta el tiempo que sea necesario. Ya, pero es importante estudiar estas doctrinas. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, claramente en la Escritura hay doctrinas que nos unen, doctrinas que nos llevan a tener a nosotros algo, ¿cierto?, fuerte, poderoso en común como iglesia. La Escritura dice en 1 Timoteo capítulo 3
que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es la que sostiene la verdad, la que afirma la verdad. Por lo tanto, la iglesia debe saber cuáles son las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios y debe sostenerlas, debe ser un sostén de esa verdad. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una introducción a la confesión y por qué somos una iglesia confesional, bautista confesional, y luego ir a cada una de las doctrinas y verla de manera detallada, comenzando con la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios y la necesidad de la palabra de Dios. Y cuando veamos estos estudios vamos a darnos cuenta de cuán necesaria es para nosotros, para el cristiano, para la iglesia, la palabra de Dios. ¿Y qué significa que sea la palabra de Dios? Entonces, nuestra iglesia es una iglesia bautista confesional o bautista de herencia reformada. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tenemos una confesión de fe histórica que se hereda de la Reforma. Sabemos que en la historia hay varias confesiones de fe. Está la confesión de Westminster de 1646, que es la que usan los hermanos presbiterianos. Está la confesión de Savoy o de Saboya, que era la que tenían los hermanos congregacionalistas, como John Owen. Y también la confesión de Londres de 1689. Aunque los bautistas habían hecho primero una confesión, incluso de los presbiterianos, que era la primera confesión bautista de 1644. Pero se hizo una segunda confesión, que es la de 1689, que es muy parecida a la de Westminster, ¿cierto? O más bien los hermanos bautistas, nuestros antepasados, adoptan la confesión de Westminster con la de Savoy, que tenía un gobierno congregacional, eso lo vamos a explicar más adelante, y toman esas confesiones, sacan lo mejor de ellas, lo que estamos de acuerdo con ellos, haciendo un guiño a nuestros hermanos y diciéndoles: nosotros no queremos división, nosotros estamos de acuerdo con lo que creen ustedes fundamentalmente, pero modificando, ¿cierto? O explicando de mejor manera los puntos en que no estamos de acuerdo, como el gobierno de la iglesia, ¿cierto? Y la teología pactual que conlleva también el bautismo de infantes. ¿Por qué no bautizamos infantes? Entonces, eso se aclara en la confesión bautista de Londres. El gobierno de la iglesia, la teología pactual, la diferencia en la teología pactual y también el bautismo de creyentes y no el bautismo de infantes. Entonces, ¿por qué es necesario tener una confesión de fe histórica, hermanos? ¿Por qué nosotros tenemos esta confesión y no otra? ¿O por qué no simplemente tenemos, como muchas iglesias, una declaración doctrinal que diga: yo creo esto, creo lo otro? Bueno, la verdad es que toda iglesia tiene una confesión de fe. De hecho, todo creyente tiene una confesión de fe. Cuando una persona dice: creo en Dios, ¿cierto? Creo en Jesucristo, creo que Jesucristo es Dios, o creo que el Espíritu Santo es Dios, está declarando una confesión de fe. Está diciendo: yo creo esto. La Escritura habla de la fe de dos maneras. Habla de la fe como nuestra confianza plena en Dios, ¿cierto? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿cierto? Ahí se está refiriendo, o cuando Jesús dice: hijo, tu fe te ha salvado, está hablando de la confianza plena, ¿cierto?, en Jesucristo, como el Señor de sus vidas. Pero la Escritura también habla de la fe como el conjunto de doctrinas. Por ejemplo, cuando dice que tenemos una fe, un bautismo, el texto ahí en Efesios está hablando de un conjunto de doctrinas fundamentales, de lo que nosotros creemos. Por eso se llama confesión de fe, esta confesión del hombre de 1689. O como dice Judas, verso 3, en su único capítulo dice: amados, ruego que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí no está hablando de condenados por esa creencia plena en Dios, sino por la fe, por lo que nosotros creemos, confesamos. Eso es nuestra fe. Entonces, cuando hablamos de la fe, en este contexto estamos hablando del conjunto de doctrinas que para nosotros son fundamentales. Entonces, todos tienen una confesión de fe. Toda iglesia que dice creo en Dios, hay muchas iglesias tienen la confesión de fe del pastor, nomás lo que el pastor les dice, eso es lo que la gente cree, pero nosotros hemos decidido adherirnos a una confesión de fe histórica que resume o señala de manera sintética, ¿cierto?, lo que la iglesia históricamente ha creído. O sea, lo que la iglesia ha creído desde sus inicios, que está basada en los credos antiguos, en los credos de los primeros siglos, de los primeros concilios de la iglesia. Por ejemplo, cuando en el siglo IV de la iglesia
surgió la enseñanza de un hombre llamado Arrio, el arrianismo, donde él negaba la doctrina de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él decía que Cristo no es Dios. Entonces fue necesario para la iglesia hacer un concilio y redactar un documento, redactar un credo, donde la iglesia pudiera señalar su posición al respecto. Entonces todos los credos antiguos y las confesiones son una reacción a herejías de aquellos tiempos. Lo mismo la confesión de Londres, ¿cierto? O lo puede ver usted en lo que se llama el Sínodo de Dort, ¿cierto? Que fue una respuesta al arminianismo. Entonces ahí surge el credo niceno. Y tenemos más atrás el credo apostólico, ¿cierto? Usted ha escuchado eso, que a veces se asocia más con los católicos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo. Eso no es un credo católico romano, es un credo de la iglesia cristiana, de la iglesia de Cristo. Resume lo que nosotros creemos como cristianos. Y obviamente también lo compartimos en este caso con la iglesia católica, que también lo cree. Pero no es de ellos, porque ese credo fue hecho cuando la iglesia católica aún no existía como tal. Entonces, nuestra fe se basa en lo que la iglesia ha creído desde el principio, en lo que la iglesia ha señalado desde los credos apostólico, credo niceno. Entonces, todas estas herejías obligaron a la iglesia a señalar qué es lo que la iglesia creía, a definir posiciones al respecto, a decir nosotros creemos esto. Cuando estos hombres, estos herejes, negaban la Trinidad de Dios, por ejemplo, negaban la deidad de Cristo o la persona del Espíritu Santo, entonces la iglesia tuvo que decir nosotros creemos esto. Esto dice la Escritura. Y señalaron credos para definir lo que ellos creían. Entonces, una iglesia puede tener una estructura externa unificada, pero si los miembros, por ejemplo, dentro de la iglesia, mantienen desunión en los puntos fundamentales de la fe, opiniones distintas en asuntos esenciales de la fe cristiana, entonces la iglesia no está unificada, sino que está dividida. Pueden ser unidos para hacer actividades, pueden ser unidos para, no sé, cualquier cosa, pero si no son unidos en la doctrina, en lo base, en lo fundamental, entonces la iglesia está dividida. Por eso la iglesia debe saber lo que cree. ¿Cómo podemos entonces mantener el orden dentro de la iglesia? Definiendo lo que creemos. No podemos mantener un orden si no definimos nosotros lo que creemos. Una persona puede venir a nosotros y decir, yo quiero ser miembro de esta iglesia, yo quiero ser miembro de esta congregación, pero ¿cómo podemos juzgar si esa persona cree lo que nosotros creemos, de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cómo podemos decir esta persona realmente tiene una fe genuina, una fe clara? Él cree en lo que la Escritura enseña, por lo tanto es nuestro hermano en Cristo y debería ser parte de esta congregación. ¿O cómo podría esa persona que quiere ser miembro juzgar si nuestra iglesia es doctrinalmente correcta? Si la iglesia no sabe lo que cree. Muchas iglesias no saben lo que creen. Entonces, ¿cómo podemos decirle a esa persona de manera precisa, de manera honesta, esto es lo que nosotros creemos, ahí tienes que ver si se acomoda a tus convicciones, a tus creencias? Si no, podría venir un testigo de Jehová y decir, yo quiero ser miembro de esta iglesia. ¿Cómo podemos analizar a esa persona si es un cristiano, si realmente cree en la doctrina fundamental de nuestra fe? Bueno, le vamos a preguntar, ¿tú crees que Cristo es Dios? Él va a decir que no. Entonces, debemos tener una fe clara, una creencia clara, y eso da la confesión de fe, da ese marco doctrinal que nos ayuda a definir lo que nosotros creemos. Podemos decir, no, somos una iglesia llena de amor, llena de unidad, parece correcto, pero si nos negamos doctrinas fundamentales, decimos que la salvación se pierde, por ejemplo, o personas que nieguen la depravación del hombre, o la soberanía de Dios en la salvación, o unitarios que niegan la Trinidad, no podemos caminar como iglesia hacia la misma meta si no tenemos las mismas creencias. No podemos ser de un corazón y un alma, porque aquí no estamos unidos por la buena onda, no estamos unidos por el amor que nos tenemos mutuamente, estamos unidos por Cristo y su doctrina, por Cristo y su palabra. Eso es la base. Si mi hermano Cristian y yo
lo aprecio como hermano en la fe y tengo comunión con él, pero si un día él dice, ¿sabe qué, pastor? Yo no creo que Cristo es Dios, entonces mi comunión, mi amistad, toda con él se termina en ese momento. ¿Por qué? Porque hay algo que yo debo respetar primero, debo honrar primero, que es la palabra de Dios. Y Juan dijo en su carta que si alguno niega la doctrina de Cristo, este es el anticristo. Y no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. O sea, no tengas comunión con él, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces hay una fidelidad mayor que debo tener yo, que es a Dios y a su palabra. Alguien dijo una vez, una iglesia que carezca de una confesión de fe padece de una especie de cáncer teológico. ¿Por qué? Porque no podrá luchar eficazmente contra los errores que la circundan. Van a venir errores y como no sabe, no tiene claro lo que cree, entonces van a atacarla y van a dañar la iglesia. Y así se meten muchos errores doctrinales dentro de la congregación. Sutilmente. ¿Por qué? Porque la iglesia no sabe lo que cree, no ha definido lo que cree. Entonces hay credos que fueron escritos en la edad temprana por las herejías tempranas que surgieron. Las herejías siempre han surgido. Vemos que la iglesia tenía 30 años y ya las herejías comienzan, los judaizantes comienzan a querer contaminar la iglesia. Era el libro de Gálatas. Quizás menos de 30 años. Vemos que ya estábamos pasando el primer siglo, año 90 y algo, y Juan escribe que había personas que negaban que Cristo había venido en carne. Entonces la herejía no es algo moderno, la herejía es de los tiempos bíblicos. Entonces, la iglesia tuvo que definir qué es lo que creía de manera temprana a través de credos y posterior a la Reforma a través de confesiones de fe, junto con los catecismos que se hicieron también por la misma razón. Entonces era necesario articular la fe que confesamos. Era necesario decir, esto nosotros creemos. Entonces, el tener una confesión de fe nos ayuda, histórica, a no ser una anomalía histórica. O sea, no decir, soy un bicho raro dentro de la historia. Por ejemplo, si los testigos de Jehová conocieran la historia de la iglesia, ellos se darían cuenta que el arrianismo, lo que ellos creen, fue considerado una herejía siempre por la iglesia. Entonces, debemos considerar la historia de la iglesia. Creemos que la Biblia es inerrante, es suficiente. Creemos en la sola escritura, ¿cierto? Que la Biblia es la autoridad final, pero no significa que no podamos consultar la historia, que no podamos consultar a credos y confesiones, pero siempre teniendo la Biblia como la autoridad final de nuestra fe. Entonces, al tener una confesión de fe clara, nosotros evidenciamos con sinceridad lo que creemos y nos protege de las falsas doctrinas. El pastor puede desviarse de la iglesia, los líderes pueden desviarse, pero la iglesia tiene una confesión de fe clara y puede decir, lo que usted está enseñando no es lo que dice nuestra confesión de fe. Y pueden destituir, ¿cierto?, al pastor o disciplinarlo, ¿cierto?, o excluirlo por falsa doctrina. Entonces, en una confesión de fe se exponen las doctrinas fundamentales, las que son esenciales para nuestra salvación y que son importantes para el bienestar de la iglesia y su funcionamiento, para que la iglesia funcione bien. Tenemos doctrinas, ¿cierto?, que son esenciales, que son primarias, que me van a decir si el hermano es mi hermano en Cristo o no. Por ejemplo, si alguien no cree en la Trinidad de Dios, entonces yo voy a decir, él no es cristiano, no es mi hermano. Si no cree que Cristo es Dios, si no cree que el Espíritu Santo es una persona de Dios, entonces no es mi hermano en Cristo. Si no cree en la salvación por gracia, por medio de la fe, entonces no es mi hermano en Cristo. Son doctrinas que definen la fe de una persona, definen la cristiandad de alguien. Hay otras doctrinas que son secundarias, que me van a decir, son mis hermanos en Cristo porque tenemos la misma columna vertebral, pero las diferencias en cosas secundarias, quizás que tienen que ver con la iglesia o con los dones carismáticos, por ejemplo, me van a llevar a no tener comunión con esos hermanos, porque creo que están desviados en ciertas doctrinas. Entonces, son hermanos, pero esas doctrinas que diferimos me llevan a no tener comunión eclesiástica. O sea, no vamos a hacer un culto unido con la iglesia metodista pentecostal o evangélica pentecostal.
imposible para mí hacer un culto unido con ellos, porque a pesar de que considero que hay muchos hermanos ahí que están desviados en muchas de sus doctrinas. Y hay otras doctrinas, ¿cierto? O convicciones también, que son ya, podemos ponerla en tercer lugar, en tercer grado, que pueden haber diferencias aún dentro de la misma congregación, que tienen que ver más con posiciones en ciertas cosas, y que podemos convivir con ellas dentro de la iglesia. Entonces, necesitamos tener una confesión de fe histórica para definir lo que nosotros creemos. Entonces, la iglesia en los tiempos antiguos necesitaba recibir la palabra, meditarla, articularla y confesarla. Ellos recibieron la doctrina de los apóstoles, la meditaron, la creyeron, la articularon. Esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nos enseñaron, esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la Biblia, a mi parecer, presupone que la iglesia del Nuevo Testamento sería una iglesia confesional. O sea, una iglesia que diría, esto nosotros creemos. Esto nosotros creemos. Vamos a Deuteronomio un momento. Capítulo 6. Deuteronomio 6, 4 al 6. Conocemos este texto, que es el credo por excelencia del pueblo de Israel, que se conoce como el Shema. El Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, ellos tenían que repetir esa verdad a las próximas generaciones, tenían que confesar su fe. Esas palabras que el Señor le mandaba, ellos tenían que transmitirlas. Y es el credo, ¿cierto?, de los judíos. Entonces la fe, a través de la historia, se fue articulando. Los judíos tenían lo que conocemos como la tradición de los ancianos, ¿cierto?, la tradición oral, donde lo que se enseñaba y lo que los maestros articulaban, ellos tenían que pasarlo de boca en boca y enseñarlo a los hijos. Y luego quedaron escritos también como la Mishnah, ¿cierto?, y que son tradición oral de los judíos. Son sus leyes, sus interpretaciones. Mateo capítulo 16. Versículo 15. Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, algunos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué hizo el apóstol Pedro aquí? Confesó su fe. ¿Qué es lo que creía acerca de Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ya esta ha sido la confesión de fe más antigua de la iglesia primitiva, de los cristianos al momento de su conversión. ¿Qué dijo Felipe al eunuco cuando él dijo, aquella agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que es una confesión de fe de todo cristiano al momento de ser salvo? El cristiano confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que creemos. Una fe fundamental para nosotros. Segunda Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1. Versículo 12 en adelante. Dice,
asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y mira lo que dice ahora Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, Pablo dice: yo sé a quién he creído. Él tenía claro cuál era su fe, su confesión de fe. Y también le dice a Timoteo: retén esa forma de las sanas palabras. Esas sanas palabras tienen una forma, la cual nosotros debemos retener, guardar esa sana doctrina, resguardar la sana doctrina, las sanas palabras. Judas 3, por favor que alguien lo lea, Judas 3. Otro hermano, 1 Corintios 1:10 y otro hermano, 1 Juan 1:3. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bien, entonces las herejías nos han llevado a luchar por la fe que nos ha sido dada a los santos. Ha sido dada una vez a los santos. Entonces tenemos que expresar esa fe a través de credos y confesión. 1 Corintios 1:10. Entonces, una confesión de fe nos ayuda a tener unidad como iglesia local, una misma fe. 1 Corintios 1:10, por favor, hermanos. Amén. Amén. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Se da cuenta? Pablo le dice a una iglesia dividida, le dice: hermanos, en nombre de Jesucristo, os ruego que habléis todos una misma cosa. ¿Se imagina hermanos dentro de la iglesia creyendo diferentes, teniendo diferentes posiciones en cuanto a muchas cosas doctrinales? Entonces habría división. Pero Pablo dice: todos tienen que tener una misma mente, todos hablar una misma cosa. 1 Juan 1:3. Amén. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta de lo que dice Juan aquí? Es muy importante, porque nosotros hemos visto eso, les anunciamos para que tengan comunión con nosotros. O sea, ¿se da cuenta que la comunión no se basa en la amistad, en tener buena relación, sino que se basa en la doctrina? Esto lo les anunciamos y a través de esto ustedes van a tener comunión con nosotros. Y nuestra comunión, dice Juan, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Toda comunión se basa en el Dios Trino, Amén. en el Trino Dios. Entonces, el tener claras nuestras creencias nos ayuda a distinguir la ortodoxia de la heterodoxia. O sea, lo que es correctamente doctrinar a lo que es herejía, lo que es incorrecto, la verdad del error. Nosotros hemos decidido suscribir de manera plena a la confesión de fe. Hay varias formas que las iglesias se adhieren a las confesiones de fe. Alguna de ellas es una suscripción parcial, o sea, se adhieren a algunas doctrinas de la confesión de fe, no a todas ellas. Otra es absoluta, o sea, cada palabra de la confesión están de acuerdo, y nosotros nos hemos decidido adherir de una forma plena o completa. O sea, estamos de acuerdo con todas las doctrinas de la confesión, pero no necesariamente con cada palabra de la confesión, porque no es la Biblia, ¿cierto? Puede tener error. Por ejemplo, señala por el contexto histórico en que la confesión se escribió, 1600, que el Papa es el anticristo, ¿cierto? Y muchos pueden estar de acuerdo, creyendo que el Papa es el anticristo. Yo creo que el Papa es un anticristo, que está en contra de Cristo y de su doctrina, y no es ortodoxo ni es mi hermano en Cristo, para nada, creo que es un anticristo. Pero no creo que es el anticristo final que ha de venir. Yo creo que hay un anticristo final que se va a levantar y que no necesariamente va a ser un Papa o el Papa. Entonces,
Ahí podemos no estar de acuerdo con cada palabra de la confesión, pero sí con la doctrina que señala en el capítulo que el Papa es el anticristo. Entonces nos suscribimos de manera plena a la confesión, pero no necesariamente de manera absoluta. Entonces la confesión es un documento que pertenece a la tradición de la teología reformada, que tiene herencia puritana, como nosotros también los bautistas procedemos, ¿cierto?, de los puritanos ingleses. Entonces nuestra confesión es bautista, porque creemos en el bautismo de creyentes y no en el bautismo de infantes, y tenemos un gobierno congregacional y no un gobierno presbiteriano. ¿Qué significa un gobierno congregacional? Que la iglesia, quizás lo vamos a ver mucho más adelante, la iglesia es la que toma las decisiones, y cuando hablo de la iglesia, no hablo de ustedes dejarlos por el pastor, sino que el pastor junto con la congregación, o los ancianos junto con la congregación, toma las decisiones esenciales y que la Biblia le permite tomar decisiones. ¿Qué significa eso? El añadir miembros a la iglesia, el excluir miembros a la disciplina, decisiones financieras importantes, cosas así, la Biblia le permite a la iglesia tomar las decisiones. Entonces tenemos un gobierno congregacional que no significa democrático, no es democracia, sino un gobierno congregacional dirigido por ancianos, bajo el consejo de los ancianos, y obviamente todo bajo la dirección del Espíritu Santo del Señor. Entonces, el párrafo que leyó nuestra hermana, si puede leer la primera parte nuevamente de la confesión, hermana. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Amén. Entonces, la Escritura es nuestra regla de fe, nuestro estándar de fe. Y este párrafo nos habla de la necesidad de las Escrituras. ¿Qué tan necesarias son para nosotros? La Escritura, hermanos, es la palabra inspirada por Dios. Por tanto, es nuestra, como decía ahí, leía la hermana, nuestra única regla suficiente, segura e infalible. O sea, no hay otra palabra que nosotros consideremos más, ¿cierto? No hay otro libro que nosotros consideremos más que la palabra de Dios. Y en la teoría, ¿cierto?, toda iglesia dice que la palabra de Dios es su autoridad máxima. Yo no conozco iglesia que no diga que no crean, iglesia evangélica que no crea que la Biblia es la palabra de Dios o que no es su regla de fe y conducta. Pero en la práctica muchas veces las voces de hombres valen más que la palabra de Dios. La voz del apóstol vale más que lo que Dios dice en su palabra, o muchas veces las experiencias valen más, o lo que sentí vale más que lo que la Biblia dice. Entonces nosotros no podemos poner, o lo que yo entiendo, ¿cierto?, vale más que la Biblia. No, nosotros no podemos poner otras cosas por sobre la palabra de Dios. Nosotros no podemos poner las emociones por sobre lo que la palabra de Dios dice, o las experiencias por sobre lo que la palabra de Dios dice, porque si no, toda nuestra vida cristiana se va a basar en lo que sentí, en lo que vi, en lo que soñé. Y todo eso es voluble y variable. Mis emociones cambian. Entonces, hay muchos cristianos que hablan desde las emociones. Oh, es que yo siento tanto esto, siento al Señor. A veces dicen, por lo que dicen, no, es que el Señor no siento la presencia del Señor en el culto. ¿Y cómo no siente la presencia del Señor en el culto si Cristo prometió que va a estar con su iglesia? ¿Sientas o no sientas? No se trata de sentir que el Señor está con su iglesia. Siempre. No importa si tú lo sientes o no. Entonces yo no puedo poner mis emociones o las experiencias por sobre la palabra de Dios, ni incluso la razón. ¿Qué pasó cuando muchos teólogos pusieron la razón por sobre la palabra de Dios? Comenzaron a dudar de la Biblia. Comenzaron a dudar. Entonces, no importa lo que hayas sentido, lo que hayas visto, si va contra la palabra de Dios, entonces no es bíblico. Hermanos, me ha tocado en mi vida cristiana conversar con muchos, sobre todo hermanos que vienen del movimiento carismático, que vieron cosas, sintieron cosas, soñaron cosas. No es que yo lo sentí, lo soñé, lo vi. Pero déjame decirte que los medium, ustedes han oído hablar de los medium que ven, ellos también ven cosas. Y también dicen que lo vieron, lo sintieron, y no significa que sea de Dios. Los magos de Faraón
también convirtieron las varas en serpientes cuando Aarón y Moisés estaban frente al faraón. Pero no significa que era de Dios. Era su magia. No por eso es del Señor. Entonces debemos nosotros también discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque si no está en la palabra de Dios, si no está en la Biblia, no importa que haga llover oro del cielo, eso no es de Dios. Si yo digo aquí ahora va a caer oro, y empieza a llover, imagínense a llover oro, y oh, el Señor está aquí. ¿Pero dónde la Biblia manda eso? ¿Dónde la Biblia manda? Todos vamos a ir al oro, pero ¿dónde Dios manda eso? En su palabra. No lo manda. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Aunque venga un ángel del cielo y les anuncie un evangelio distinto, sea anatema, sea maldito. Entonces imagínate que venga un ángel, te visita un ángel de Dios en la noche. Y te digo, el Señor está aquí, el Señor quiere decirme algo. Porque es un ángel. Pero ¿qué dijo Pablo? Si viene un ángel del cielo y te anuncia algo distinto, sea maldito. Pero la gente se va por lo que ve, por lo que siente. No significa que eso sea de Dios. Entonces, regla de fe significa que es un estándar, un documento que es la máxima autoridad sobre todas las cosas. Y la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. La Biblia es la regla para todo lo que tiene que ver con Dios, con el alma del hombre, con la salvación. ¿Qué pasa? Muchos cristianos dicen, yo creo que la Biblia es suficiente, máxima autoridad, y cuando tienen problemas van al psicólogo o al psiquiatra para tratar sus temas del alma, cuando Dios es tu máxima autoridad, la Biblia es tu máxima autoridad. O sea, tú estás mostrando que la psicología humana puede darte más respuestas que la misma palabra de Dios. Cuando las cosas que tienen que ver con el alma, solo Dios o la palabra de Dios es suficiente. Entonces, todo conocimiento de Dios y sobre la salvación está en la palabra de Dios. La Biblia es nuestro máximo estándar. ¿Qué dice la Biblia? Toda la palabra, o la palabra de Dios, toda la escritura, perdón, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la Biblia, la escritura es útil para todo eso. No necesitas nada más para la escritura. La escritura es suficiente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No voy a ser salvo por una película. Vamos a ver una película a ver si salva a mis familiares. Vamos a ver una obra de teatro a ver si conocen al Señor. No, la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No necesitas otro medio. No necesitas otros métodos. Necesitas la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia debemos valorar la palabra de Dios. Ella debe ser puesta en alto cada domingo, cada día del Señor y cada día de nuestras vidas. Porque es la palabra de Dios. Por eso que hemos incentivado en las disciplinas espirituales a tener un plan de lectura, a hacer adoración familiar. Los Juan enseñó acerca de eso, de la adoración familiar, a poner atención a saber escuchar la palabra de Dios. Porque tenemos que poner en alto la palabra de Dios y debe ser honrada la palabra de Dios en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Y por eso cuando predicamos, ¿cierto? Hablamos a alguien de Cristo, confiamos en que la palabra de Dios va a ser la obra. El Evangelio es poder de Dios para transformar vidas. Creemos que la Biblia, y por eso la confesión dice ahí cuando lee la hermana al final, por eso han cesado todos los medios en que Dios se revelaba en otros tiempos, porque la Biblia es la revelación final y completa. No necesitamos revelaciones extrabíblicas. Yo no necesito en sueños ver cosas. No necesito ver visiones como se necesitaba antes que la Biblia estuviera completa. Yo necesito la palabra de Dios, porque ahí Dios se revela. Dios habla a través de su palabra. Entonces no necesito otros medios de revelación. La Escritura es suficiente, es segura, es infalible para darnos todos los conocimientos que tienen que ver con la salvación y con el camino de obediencia a Dios. ¿Quieres obedecer más a Dios? Bueno, lee la Escritura, profundice la Escritura. ¿Quieres tener más fe? ¿Quién no quiere tener más fe? Todos. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La Escritura, y vamos a ver estos términos más adelante, la Escritura es inspirada
es suficiente, es infalible, es perspicua, ella no puede errar, es imposible que la Escritura erre, no hay error en ella. Y vamos a ver ahí qué significa la inspiración, por qué la Biblia no contiene errores. Y todo lo que habla en temas espirituales, en ciencia, en biología, geografía, es certero, es infalible, porque es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Completa. Y no podemos dudar de eso. Como dice el pastor Sugel Michelén, sabemos que en la historia de Jonás, Jonás se lo tragó, ¿cierto?, un gran pez, mostrando la gracia de Dios y la salvación en la vida de Jonás. Pero el pastor Sugel Michelén dice, si dijera la Escritura que Jonás se tragó al pez, entonces yo lo creería, porque es la palabra de Dios. Porque Dios lo dice. Si dijéramos que la Biblia contiene errores, entonces no podríamos confiar plenamente en su mensaje. Y eso es sola Escritura. Lo que acuñó, ¿cierto?, la Reforma Protestante. Que la palabra es nuestra regla final en todo asunto. La Escritura es la autoridad final y debe ser puesta en alto en la iglesia. Dice Isaías, a la ley y al testimonio. Si no hicieran conforme a esto, entonces es porque no les ha amanecido. Si la Biblia no está puesta en alto, si la iglesia no obedece la ley de Dios, si no considera la palabra de Dios, entonces porque no le ha amanecido. Porque la luz la trae la palabra de Dios. En la Reforma Protestante se acuñó también un término que se llama post-tenebras luz. O sea, después de las tinieblas, la luz. Y la luz vino por la palabra de Dios. La sola Escritura fue la base de la Reforma Protestante. El desenterrar las doctrinas bíblicas que se habían perdido. Y eso trajo luz, porque la palabra de Dios siempre trae luz. Y eso generó el avivamiento. Entonces, cuando han habido en la historia grandes avivamientos, ha sido porque la palabra de Dios se ha puesto, Dios ha orado a través de su palabra y se ha puesto en alto en las iglesias, en las vidas de las personas, en los púlpitos. Dios ha traído un despertar en los creyentes. Pon la palabra de Dios en lo más alto de tu vida, cada día, y vas a ver que tu corazón va a ser elevado. Y lo más probable es el corazón de tu iglesia. Oremos, hermanos. Eso por hoy. Padre, te alabamos y damos gracias por tu palabra, Señor, preciosa, santa, infalible, inerrante y suficiente para nosotros. Te damos gracias, Señor, por ella, porque es preciosa. Ayúdanos a ponerla en alto en nuestras vidas, Señor, y a vivir, Señor, confiados en tu santa palabra. A creer que ella es tu palabra, Señor, y necesaria y útil para nosotros. Bendícenos en estos estudios, Señor, y ayúdanos a aprender de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La próxima semana veremos mediante la revelación general y después nos centraremos en la revelación especial.